La mentira tiene patas cortas y por mucho que algunos traten de cubrirla, la verdad siempre termina saliendo a flote. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Algo que parece característico por parte de los medios de comunicación y de los supuestos expertos y analistas de ciertas áreas es que predicen el apocalipsis al momento de hablar de los políticos que no se alinean a lo que podría considerarse el globalismo, por lo menos al establecimiento político. Cada vez que surge algún liderazgo que se sale de ese molde y que tiene un discurso un poco más radical, aunque yo lo llamaría de sentido común, o un discurso que sea políticamente incorrecto, automáticamente vemos cómo los medios de comunicación en conjunto con estos supuestos expertos comienzan a predecir el peor desastre si esa persona llega al poder y una vez ya está en el poder, hasta que no ven los resultados que evidentemente son tan obvios, pero para los cuales hay que esperar cierto tiempo para poder ver sus efectos, entonces dicen que las políticas que ellos están implementando son lo peor que existe. Lo estamos viendo actualmente en el caso de Donald Trump, que tiene poco más de 3 meses desde que regresó al poder y básicamente le están achacando todo el desastre que dejó la administración anterior. Vimos exactamente lo mismo con Nayib Bukele en El Salvador, sobre todo al principio, ¿no? De lo que fue su primer mandato, veíamos a unos medios de comunicación no solamente denunciando lo que todavía siguen hablando, que es el tema de los derechos humanos y del abuso de poder, sino que además decían que eran unas políticas que iban a ser poco efectivas. Y en el caso de Argentina, con Javier Milei, tampoco fue la excepción. Y sobre eso quiero que hablemos el día de hoy, porque hay que ver que Javier Milei durante la campaña presidencial dijo que iba a hacer todo lo que efectivamente está ejecutando, pero además él lo explicaba de una manera sencilla el por qué era necesario tomar las acciones que evidentemente terminó ejecutando. Llámese, por ejemplo, reducción del gasto público, llámese, por ejemplo, reducción de agencias burocráticas y bueno, todo lo que Javier Milei en el ámbito económico ha venido implementando desde que llegó a la Casa Rosada. Pero quiero traer a discusión este artículo, ¿no? De Hill, que fue previo a las elecciones, en donde precisamente se aglutinaban un montón de expertos, ¿no? De economistas expertos en esa materia, que decían que Javier Milei iba a ser pues lo peor que le podía pasar a Argentina, a pesar de que su contraparte era Sergio Massa, el ministro de Economía de Alberto Fernández, que fue precisamente el gobierno de Alberto Fernández el que llevó a la Argentina, por supuesto en conjunto con los gobiernos anteriores, pero esta explosión, esta crisis sin precedentes, ¿no? Fue bajo el gobierno de Alberto Fernández. Y se titulaba de esta manera el artículo. Economistas advierten que elegir al ultraderechista Milei significaría una devastación para Argentina. Por cierto, llama la atención lo que siempre hacen ultraderechistas. Nunca se refirieron a Sergio Massa como el ultra izquierdista. Más dicen economistas, incluidos Thomas Piketty y Yayati Ghosh, publican una carta abierta antes de las elecciones del 16 de noviembre en el país. La elección del economista radical de derecha Javier Milei como presidente de Argentina probablemente infligiría más devastación económica y caos social al país sudamericano, advirtió un grupo de más de 100 economistas destacados. En una carta abierta publicada antes de las cruciales elecciones argentinas del 19 de noviembre, los economistas dijeron que comprendían el profundo deseo de estabilidad económica entre los votantes, dadas las frecuentes crisis financieras de Argentina y los recurrentes episodios de inflación muy alta. 4 de cada 10 ciudadanos viven actualmente en la pobreza y la inflación anual se acerca al 140%, una crisis que Milei ha prometido solucionar derrotando a su rival, el ministro de Finanzas de Argentina, Sergio Massa, y tomando medidas drásticas como abolir el Banco Central y dolarizar la economía.
Presten la atención a estos índices: 140% de inflación anualizada y 40% de pobreza, 4 de cada 10. Sin embargo, aunque soluciones aparentemente simples pueden ser atractivas, él nunca dijo que serían simples, pero bueno, es probable que causen más devastación en el mundo real en el corto plazo, al tiempo que reducen severamente el espacio de políticas en el largo plazo, advirtió la carta, cuyos firmantes incluyen economistas influyentes como el francés Thomas Piketty, la india Yayati Ghosh, el serbio estadounidense Branko Milanovic y el exministro de Finanzas de Colombia, José Antonio Ocampo. Ya bueno, si se quieren leer ese artículo, es un artículo sumamente viejo, pero ahí es donde se destaca y para mí es sumamente importante porque esto fue lo que se hizo, ¿no? Previo a que se comenzaran a ver los efectos de Javier Milei, los efectos de las políticas económicas de Javier Milei. The Economist, ya una vez Javier Milei asumió y comenzó a implementar estas políticas que evidentemente en el corto plazo suenan como una locura, también advirtieron en algún momento de que Javier Milei iba a llevar a Argentina al desastre si continuaba por ese camino. Artículo que prácticamente al año tuvieron que desmentir y de hecho hacen una especie de mea culpa, cosa que evidentemente agradezco porque ante todo yo creo que la humildad, ¿no? La honestidad en ese aspecto, mira, yo dije algo y me equivoqué. Y The Economist precisamente hace alusión incluso a su mismo artículo, dicen, oye, nosotros habíamos advertido esto, pero Milei demostró que sabe más que nosotros. Palabras más, palabras menos, más o menos eso era lo que decía ese artículo, que Milei sabía lo que estaba haciendo, que Milei evidentemente conocía mejor que ellos cómo era aplicar este tipo de medidas económicas y bueno, con otro tipo de lenguaje prácticamente que les callaron la boca. Pero ahora terminan surgiendo también otro tipo de resultados, ya sí se puede hablar de resultados, que por cierto los mismos medios que estaban atacando a Milei, que le trataron de achacar el tema del 40% de pobreza, que le trataron de achacar el tema de la inflación incluso, ¿no? Bueno, Milei ya tiene gobernando tanto y todavía la inflación no se ha reducido. Es que esto es un proceso de desintoxicación, ¿no? Por el que tienen que pasar para justamente comenzar a sentir ya los efectos reales. Pero les voy a poner un artículo, o mejor dicho, un estudio, una posición que no pueden decir que es pro-Milei, que no pueden decir que es de derecha, que no pueden decir que va alineada con los intereses de estos movimientos políticos en Latinoamérica, ni nada por el estilo. Al contrario, son organizaciones, son organismos que son muy opuestos a lo que quieren implementar presidentes como Javier Milei, como Bukele o como Donald Trump, porque precisamente ellos enmarcan lo que el antiglobalismo, ¿no? Puede referirse, por lo menos en el ámbito político. Cuando uno habla de globalismo, bueno, uno piensa en los políticos tradicionales y si hablas de organizaciones, piensas en organizaciones como la ONU, ¿no? Que pretenden precisamente implementar agendas a nivel global como si se tratase de un gobierno mundial que tenemos. Y cuando uno habla de antiglobalistas, bueno, las imágenes que se te vienen o las figuras que se te vienen a la cabeza pueden ser individuos justamente como Milei, Trump o Bukele, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que la UNICEF admite que la Argentina de Javier Milei ha sacado de la pobreza, le hace bien, a 1.7 millones de niños. Es algo digno de destacar, dice además el comunicado que ellos envían. Pero estamos hablando de que Javier Milei, ¿cuánto tiempo tiene en la presidencia? 2 años. 2 años. Y ya ha logrado, según la UNICEF, esto no es el partido La Libertad Avanza, esto no es el ala de las palomas del PRO, esto no es absolutamente nada que tenga algún tipo de afinidad o de nexos con el gobierno argentino de Javier Milei. Muy por el contrario, estos son los organismos que denuncian a los gobiernos como el de Javier Milei. Y les toca admitir que las políticas económicas de Milei han sacado de la pobreza a 1.7 millones de niños específicamente. La mejora del empleo y la economía en general han sido la clave de esta reducción. También la mejora en el gasto de 2 programas concretos para ayudar a los niños. La milagrosa recuperación de Argentina llega a la calle y se disparan las ventas de coches. Bueno, eso es un artículo que ponen que puede tener relación, ¿no? Pero voy a proceder a leer entonces el primer párrafo de esta nota que creo que es bastante interesante. En medio de un escenario económico marcado por el ajuste fiscal histórico, las reformas para liberalizar sectores clave de la economía y un plan que prometía hacer cierto daño en el corto plazo a la economía del país, la pobreza se ha reducido rápidamente y de forma drástica contra pronóstico.
Pero no solo la pobreza general, también la pobreza infantil se ha reducido de forma considerable, llamando la atención incluso de instituciones como UNICEF. Argentina ha conseguido una mejora notable en sus indicadores sociales más sensibles. Según la UNICEF, cerca de 1.7 millones de niños han salido de la pobreza en el último año, una cifra que sorprende incluso en el contexto de severas reducciones del gasto público. Así lo ha destacado Rafael Ramírez Mesec, representante de la organización en el país, quien lo calificó como un fenómeno muy llamativo y digno de destacar. Eso creo que es fundamental en cualquier análisis que justamente se quiera hacer en torno al tema de Milei. ¿Y en dónde están los expertos y aquellos que estaban avisorando y vaticinando un apocalipsis en Argentina si escogían a Javier Milei? Brillan por su ausencia. Su silencio es ensordecedor y, a diferencia de The Economist, ninguno ha tenido la modestia o la decencia de pedir disculpas precisamente por no haber tenido una lectura un poco más amplia o más realista respecto a lo que iba a suceder si Javier Milei tenía éxito al momento de implementar este tipo de propuestas económicas y sociales. No conforme con ello, hay otra cifra. Ojo, esto lo estoy sacando de la cuenta de un gran amigo, Daniel Di Martino, pero todas estas cifras ustedes la pueden verificar porque son todos estudios. Él lo que hizo fue, sin poner los enlaces, hablar de los estudios, ¿no? Pero estos son otros de los logros que en menos de 2 años Javier Milei ha logrado conseguir como presidente de esta nación. La inflación anual, bueno, lo estábamos viendo en el artículo, ¿cómo se llama? Que les había puesto primero, de The Hill. La inflación mensual, perdón, bajó de un 25% a un 2%. La anual estaba justamente en 140%. No la he revisado en estos momentos, pero ya está mucho más reducida y se espera que evidentemente para el próximo año todavía esa cifra sea mucho menor, porque todavía esta actual, ¿no? la inflación interanual tiene todavía la resaca de las otras políticas y del otro desastre y de todo lo que fue el ajuste que Javier Milei estaba tratando de hacer. La tasa de pobreza se ha disminuido desde el 53% al 38%. En el artículo que yo les mencionaba de la pobreza, hablaban de 4 de cada 10. Eso fue, como les digo, previo a las elecciones. Esa cifra subió. De hecho, en los primeros meses de Javier Milei, esa cifra, sin responsabilidades políticas, porque esto era algo que se venía arrastrando desde antes, ¿no? Pero esa cifra precisamente apuntaba a creo que un 60% incluso de pobreza, o si no 60 casi, 60 era como un 58 o algo por el estilo. Bueno, ya está hablando, la cifra a la que hace alusión acá Daniel es precisamente anualmente, ¿no? Y entonces se compara un 53% a un 38%. 1.7 millones de niños han sido sacados de la pobreza, esa fue la cifra a la cual justamente hice mención, que la UNICEF le tocó incluso reconocer, y desde una recesión ahora se está proyectando un 8% de crecimiento económico interanual. Y efectivamente ya yo he visto esas proyecciones y sí, apuntan a que Argentina va a tener un crecimiento de un 8%. Previo a esto, los estudios creo que hablaban de un 4% y todo el mundo estaba celebrando. Luego lo habían aumentado al 6% y todo el mundo celebrando. Ahora dicen que puede ser incluso de un 8%. Lo que estamos viendo es el boom económico que se le viene a la Argentina precisamente por haber tomado, no me atrevo a decir a tiempo, porque bastante tarde que se tomaron, pero por lo menos se evitó que la situación llegara a algo peor, se evitó la hiperinflación y bueno, Javier Milei en este periodo sumamente corto ha logrado estabilizar y no solamente estabilizar a la Argentina, sino ahora está generando pues proyecciones y expectativas sumamente positivas que no se veían desde hace ya bastantes décadas en ese país. Un país que, por cierto, cuando entró en el siglo pasado, ¿no? En el siglo XX, tenía una riqueza similar a la de los países desarrollados actuales, ¿no? Un PIB per cápita comparable con el de Australia, por poner un ejemplo. Y lo que vemos es que, bueno, esa brecha después comienza a separarse y cada vez a incrementarse con mayor fuerza, precisamente porque, bueno, comenzaron a experimentar en Argentina con ciertos modelos, especialmente con el peronismo, que yo creo que fue la peor plaga y la peor desgracia que le pudo haber caído a ese país. Pero hoy por hoy estamos viendo que todo ese daño que se hizo durante décadas a la Argentina, y digo décadas sin interrupción, incluyendo incluso al gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Porque hay que reconocerlo, él quizás trató, quizás tenía las intenciones, pero no tuvo la voluntad política de hacerlo. Y eso hay que decirlo. Macri comenzó quitando ciertas restricciones y después terminó en lo mismo. Gasto público, incluso puso control de precios y bueno, lo que ya ustedes conocen. Milei todo lo que ha dicho, todo lo que ha hecho,
lo ha venido cumpliendo como parte de sus promesas de campaña, incluyendo incluso el levantamiento del cepo cambiario, que lo hizo prácticamente al año de haber cumplido, eh, digamos, en la presidencia, un poco más, se tomó un poco más, pero fue porque efectivamente él está haciendo una política realista, no idealista, realista al 100%, entendiendo las necesidades de la gente, entendiendo en dónde puede recortar más, digamos, con mayor presión, en dónde tiene que aguantarse un poco más, y precisamente eso fue lo que hizo eh, Javier Milei, ¿no? Y es lo que hemos estado viendo, esas cifras a las cuales yo les hice mención no son accidental, no son una coincidencia, no es que, bueno, es que por el contexto internacional, porque ahí comienzan a hacer después los análisis, ¿no? Los expertos. Bueno, realmente la hiperinflación no se dio, pero no fue porque Milei la evitó, ¿no? Fue porque hay que tomar en cuenta que entonces este elemento externo que no habíamos visto, así comienzan siempre los analistas, ¿no? Cada vez que se equivocan. Lejos de rectificar, lo que tratan es explicar el por qué no se dio el escenario que ellos justamente estaban vaticinando y lo explican con otras más mentiras. Acá lo que estamos viendo es que esta fórmula funciona, estas medidas funcionan, estas políticas funcionan y son las correctas. Y esto ya se ha demostrado un montón de veces a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del globo terráqueo, en cualquier época que se les ocurra. La diferencia entre el capitalismo y entre el socialismo, entre la izquierda, es garrafal en cualquier parte que se aplique, por supuesto adaptado a la idiosincrasia de cada país y al contexto que se pueda estar viviendo en un momento específico. Lo que funciona son las políticas que Javier Milei hoy por hoy está implementando en Argentina. Y lo que vemos es que precisamente, ¿cuáles son esas políticas? Reducción de impuestos, reducción del gasto público para volver a la sanidad fiscal, y de esa manera además todo se hace más eficiente. Curiosamente, el reporte de la UNICEF dice que les llama la atención esa cifra de que 1.7 millones de niños hayan sido sacados de la pobreza, cuando, bueno, hay ciertos programas que pensaban que más bien iban a funcionar peor por los recortes que estaba haciendo Milei, y más bien lo que están viendo es que están funcionando todo mejor. Claro, porque hay menos burocracia, porque ahora el dinero sí está llegando donde tiene que llegar. ¿Ves? No fue que Milei se la tiró de lo que dijo, no, que se mueran los niños de la calle. No. Bueno, los vamos a ayudar, perfecto. Hay que hacer que sea eficiente. ¿Cómo? Sacando al gobierno y la burocracia de esos programas, que funcionen cada vez de manera más independiente y descentralizada, porque de esa manera uno garantiza la transparencia y no se va diluyendo. Usted dio $100 y resulta que en las manos de aquel se fueron 10, en la mano del otro se fueron otros 10, en la mano del otro otros 10, y cuando llegas al final de lo que es esa transacción, ¿no? Entonces de $100 te llegaron nada más 20, que además se utilizan mal esos 20, ¿no? Pero ya no es lo que está sucediendo. Lo hemos visto incluso en muchos otros índices, ¿no? Por ejemplo, el tema de que se eliminó el Ministerio de la Mujer y los feminicidios se han reducido en Argentina en un 14%, creo. Porque lo basaron fue en políticas de seguridad. No fue que el gobierno dijo, bueno, vamos a implementar políticas de seguridad hacia la mujer. No, dijeron, vamos a implementar seguridad, que nuestros policías sean respetados, que las leyes sean respetadas, y esto va a hacer que automáticamente se reduzcan todos los índices, incluso aquellos que van específicamente hacia la mujer. Pero bueno, con todo esto yo creo que queda desmontada la cantidad de cosas absurdas que dijeron estos individuos, y por supuesto, muy buen augurio para Argentina. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y ponen en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tiene cómo se escribe, dan clic al canal, clic a suscribirse, y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, la de Instagram, @Contrapoder3. Se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse activen la campanita, denle like al video, comenten, pero lo más importante de todo es que compartan este contenido y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.